Si yo tengo acá los gemelos y su tendón de Aquiles, la amarran en el calcáneo, como ustedes saben. El tendón de Aquiles, que amarran en el calcáneo, en el hueso del pie, ¿no? Entonces, esto es lo fisiológico, que las fibras y que mayor cantidad de, o sea, que las personas que fortalecen el músculo aumentan su sistema transversal, aumentan la capacidad y todo eso. El tendón, ya sabemos que es constituido por fibras de colágeno enmarañadas y entrecruzadas, ¿no? Y que tienen un comportamiento elástico hasta un tramo y luego un comportamiento plástico si quisiéramos un ensayo de calor. ¿Correcto? Pero, ¿cómo podemos entender esto, que es biológico, desde el punto de vista de ingeniería, con los modelos que pueden reemplazar esto? Ya ustedes saben que hay un modelo para el viscoelástico, por lo que les expliqué en algún momento. Si yo tengo una suspensión de vehículo y cada rueda tiene su respectivo resorte, si el carro solamente cada rueda tiene un resorte, si esta es una gráfica amplitud del resorte, cuando el resorte se abre y se cierra, ¿no? Entonces, esta es una gráfica amplitud del resorte versus tiempo. ¿Correcto? Si el resorte está solo, pasamos por el bache o por el rompemuelle y el carro empieza a moverse con amplitud. Vamos a llevar los modelos sinusoidal, pero esta amplitud se mantiene en el tiempo. ¿Correcto? Entonces toda suspensión tiene un amortiguador. Dentro del amortiguador hay un fluido. Cuando el vástago sube y baja, el fluido fricciona. Y si el fluido fricciona, hay pérdida de energía, como habíamos dicho, ¿cierto? Cuando tenemos un fluido viscoso, el fluido viscoso fricciona y se produce pérdida de energía. Entonces, al trabajar en paralelo el resorte con el amortiguador, parte con la misma amplitud, pero luego la amplitud se va a producir. Y luego ya tiene. Entonces, cuando uno va en un carrito saltarín, uno toma un taxi, por ejemplo, y el carro está así brincando mucho, ¿qué le puedes decir al taxista? ¿Sabe qué? Hágale un servicio a sus amortiguadores o una regulación, ¿no? Porque no están trabajando, realmente no están trabajando. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro esquema de material viscoelástico con resorte en paralelo, ¿correcto? Ocurre que el músculo es un material viscoelástico. Entonces podríamos llevar al modelo de ingeniería el resorte en paralelo o en serie también, porque hay otros modelos que son modelos en serie, ¿no? Pero un modelo en paralelo existe. Ahora, lo del tendón, de acuerdo a la literatura, algunos dicen que tiene más tendencia como elemento acumulador de energía, otros dicen que tiene también tendencia de viscoelástico. Eso va a depender de la literatura que ustedes puedan manejar, pero hoy día digamos que la mayor tendencia podría ser de resorte. Y ahí mismo, ¿cómo hemos reemplazado algo biológico con modelos de ingeniería? ¿No? Si a ustedes se les presenta la fórmula de cómo trabaja un material viscoelástico, el resorte es fuerza K igual a Kx, eso ya sabemos, y suman este circuito pueden encontrar un equivalente. Entonces, esto es la parte de ingeniería, esta es la parte biológica. Y vamos a tratar de entender a esto del músculo de esa manera, ¿no? Como ojos de ingeniería. Siempre es bueno saber por qué estamos hoy acá. Al final de la sesión, el estudiante, que tenemos dos partes en esta sesión, al final de la sesión el estudiante conoce la estructura biomecánica, propiedades mecánicas básicas de los músculos, desde el punto de vista de ingeniería, para luego ver el campo de aplicación de esta área de conocimiento. Listo. Acá ya tenemos una opción que ya veré si funciona o no en la práctica que vamos a dar el día miércoles, ¿no? De repente no funciona así, entonces habrá que hacer 30 diapositivas por clase y
Yo estoy haciendo ahorita un experimento. Profe, entonces el músculo y el tendón terminan siendo viscoelásticos y el hueso No te escucho por cerámico. la ruido. El tendón y el músculo son viscoelásticos. Sí, pero de acuerdo a alguna literatura, estaba revisando un artículo, de acuerdo a ese grupo de investigación, ellos están validando que el tendón es más elástico que el viscoelástico. Pero igual en el rango de viscoelástico. Claro que sí, o sea, para mí el tendón es viscoelástico, o sea, tiene comportamiento como este modelo. Lo que pasa es que tenemos que entrar a alguna información un poco más técnica, donde están los modelos biomecánicos para músculo, tendón, ligamento, y ahí entraríamos a este tipo. Y hay variantes de acuerdo a los autores. Hay autores clásicos y autores de última generación que están haciendo más experimentos y validando en sus laboratorios, que nos dan variantes, pero todos están basados en esto. Siempre o bien resorte y amortiguador en serie o en paralelo. Algunos autores hablan de que el tendón y ligamento es más elástico que viscoelástico, pero otros manifiestan que siempre está la combinación de viscoelasticidad, ¿no es cierto? Pero eso es de acuerdo a la literatura. En general, grabemos la información de que estos elementos son viscoelásticos. ¿Ya? Para no Y el hueso cerámico. Pero, Y el hueso cerámico. no. El hueso tiene hidrocepatita, tiene colágeno y tiene bastante agua, ¿cierto? Entonces su comportamiento del hueso va a ser menos elástico que un ligamento tendón, creo que eso lo entendemos, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar con este recorrido y vamos a ver cómo nos va. Ya ustedes saben que pasamos eso y vamos discutiendo. Lo bueno es que tiene ciertas animaciones y todo eso que nos ayuda a entender. Y empezamos. C. Músculo cardíaco que se encuentra en las paredes del corazón y está bajo control. El músculo del corazón, un último artículo habla que el corazón, si pudiéramos tener un corazón biológico, podríamos desplegarlo, sus músculos y sale como una tira. ¿Sabían eso? ¿No? Eso es algo no muy antiguo, ¿no? Tendrá 5 años o mucho. Un corazón, para la arquitectura que tenemos, sacamos un corazón y de manera cuidadosa lo podemos extender y sale como una fibra muscular. Imagínense cómo es un corazón. ¿Por qué el músculo puede bombear? ¿Qué tiene el músculo de especial en sus... ¿Qué recuerdan ustedes? Un músculo para que se contraiga tiene que recibir un impulso eléctrico, pero el corazón, ¿cómo puede bombear solo, de manera autónoma? Porque nosotros no pensamos. Cuando vamos a descansar ya en la noche, bueno, ahora que descanse, ¿acaso decimos, le dan una orden a su corazón, oye, no te olvides de bombear hasta que me despierte, ¿no? Las células cardíacas tienen la capacidad de... ¿Las células qué? Las células cardíacas tienen la capacidad de poder autogenerar su potencial de acción. Son células que son como si fueran neuronas, pero que están puestas en el Exacto. corazón. Las esqueléticas cardíacas y las neuronas. Entonces es curioso que nosotros podamos tener unas células especializadas en esa fibra muscular. Porque nosotros no damos órdenes, ¿no? Ahorita, ¿a qué hora descansarán hoy día? Hoy están en examen. Esta es la semana de terror para ustedes. No sé exacto. ¿Y por qué juntan todas sus prácticas en una sola semana? Porque así lo hicieron. Pero igual hay que hacerlo. A ver, vamos a recorrer este recurso. El sistema muscular consiste de músculo cardíaco que se encuentra en las paredes del corazón y está bajo control involuntario, el músculo liso que lo encontramos en las paredes de los órganos internos huecos y que también está bajo control involuntario, y el músculo esquelético, también conocido como músculo estriado, que lo encontramos adherido al esqueleto y que está bajo control voluntario. Es todo un tema, ¿no? El músculo esquelético es el tejido más abundante del cuerpo humano, representando entre el 40 y 45% del peso total. A ver, 40-45% de mi peso es músculo, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente tantos kilos de músculo. En el cuerpo humano existen más de 430 músculos esqueléticos que se encuentran en pares distribuidos en los lados
izquierdo y derecho del cuerpo. Eso, ahora que uno lee las noticias, de vez en cuando aparece una persona que tiene un órgano en la posición que no es la normal. Eso como se llama. Por ejemplo, el hígado para nosotros, o la mayoría de personas, ¿dónde está? Al lado derecho. Imagínense descubrir cuando uno va a un control médico que su hígado toda su vida estuvo al otro lado, ¿no? Y que está feliz, saludable completamente. No digo que sea una enfermedad, pero será de cada 10.000 un caso. En este video vamos a estudiar la biomecánica del músculo esquelético. Las funciones del músculo esquelético en el cuerpo humano son proteger el esqueleto por medio de la distribución de cargas y la absorción de impactos, mantener la postura corporal, permitir el movimiento de los segmentos y producir fuerza. Se dice que el músculo esquelético desarrolla trabajo estático en su función de mantener la postura corporal y también trabajo dinámico, ya que contribuye a la locomoción y al posicionamiento de los segmentos en el espacio. En primer lugar vamos a revisar la estructura del músculo esquelético. La unidad funcional del músculo esquelético consiste de el vientre muscular. Eso ya lo han visto en sus cursos previos. ¿Ya? Eso es una cosa increíble, ¿no? Como es un músculo. Hablando de esas cosas, algo que está activado por la sinapsis, ¿quién fue uno de los primeros que se dio cuenta cómo funciona la comunicación entre una neurona, entre neuronas? ¿Tienen que haber visto eso? La pizza. ¿Ah? La pizza. ¿Cómo una neurona se comunica con otra? Hay un gap entre neuronas, un espacio, que es la sinapsis. ¿Ah? Un español. Un español en el siglo XIX, Ramón y Cajal, que tuvo un premio Nobel por eso justamente. ¿Sabe que esa historia la tiene que haber visto en la anatomía? Es bien motivador esa historia, ¿no? Un médico que no ejerció la medicina directamente viendo pacientes, sino fue un médico investigador, ¿correcto? Tenía una habilidad que era para dibujar así esquemas maravillosos de anatomía y fisiología. En esa época se dibujaba mucho, porque no había tanto fotocopia, nada de esas cosas. Tenía esa habilidad y le gustaba ver cosas al microscopio, pero un microscopio precario. Un microscopio precario que a lo mucho aumentaría hasta 1000 veces. Primitivo para nosotros, ¿no? Tenía otro extra, que le gustaba la fotografía. En esa época los fotógrafos preparaban ellos mismos sus formulaciones para poder tener la foto con el recubrimiento químico que cuando se iluminaba quedaban algunas zonas oscuras, algunas zonas claras y salía la foto en blanco y negro. Entonces miren, esas coincidencias, le gustaba dibujar mucho, muy buen dibujante. Conocía los fundamentos de la fotografía, le gustaba la microscopía de aquel tiempo, una microscopía óptica precaria hasta 1000 veces aumento. Y con eso se le ocurrió estudiar células cerebrales de pollitos o de información todavía. ¿Por qué? Un cerebro ya formado debe ser más complejo que un cerebro en formación. ¿No les parece? En cuanto a sus ramificaciones entre conexiones. Entonces, él dijo, voy a estudiar en embriones de pollo cómo se va formando el cerebro y en base a eso, las conexiones o lo que se esté formando dentro del cerebro del pollo pequeño en formación en embrión debe ser más sencillo que un cerebro ya listo, ¿no? Un pollito que nace. Y eso le sirvió mucho para poder darse cuenta que las neuronas no están conectadas, sino que entre neurona y neurona hay un espacio, que es la sinapsis. Y en esa sinapsis que viaja, ¿cómo se comunica una neurona con otra? Eso sí lo tiene que tener clarísimo ustedes. Neurotransmisores. ¿Ah? Neurotransmisores. ¿Qué eventos ocurren para que una neurona se comunique con la otra en esa luz, en ese campo, en ese espacio? Sinapsis. Claro, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién se acuerda? La expulsión y la recepción de los neurotransmisores. O sea, son iones, ¿no? Eso es uno, o sea, hay un flujo de elementos químicos. ¿Y qué más? ¿La? Son dos eventos, el tema de los iones que van y Neurotransmisores. no hay una corriente eléctrica que pasa.
justamente. Entonces, esas cosas, dense cuenta lo curioso de la carrera que ustedes siguen, ¿no? Estamos hablando de ese tema y ahorita vamos a ver un tema de esto, que ahorita lo pasamos porque soy economista en anatomía y fisiología, pero Leo es una carrera que demanda bastante, muchas cosas. Como le dije la vez pasada, yo si tengo que mandar a alguien al espacio, a una nave espacial, lo mandaré yo. Bien, avanzamos con esto, que es el repaso de cómo se forman las fibras musculares y todo eso. ¿Se acuerdan lo de la miosina y la actina? Claro. Pasamos. Esto sí ya no se La cabeza de Es que aprender eso es un dolor de cabeza. Estas dos últimas funciones se deben al mecanismo de la contracción muscular. Por lo tanto, para estudiar la biomecánica del músculo esquelético, vamos a revisar cuáles son los factores que afectan la producción de movimiento y cuáles son los factores que afectan la producción de fuerza. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los factores que afectan la producción de movimiento. Los músculos, a través de la contracción, permiten producir el movimiento de los segmentos alrededor de las articulaciones, como podemos ver en estas imágenes. Si tuviéramos el brazo en esta posición y generamos una contracción del bíceps, esa contracción generaría un momento sobre el segmento del antebrazo en este sentido, permitiendo el movimiento de rotación del segmento del brazo alrededor de la articulación del codo. También lo podemos ver en estas otras imágenes. Aquí tenemos el brazo totalmente horizontal y el bíceps se encuentra relajado. Si se produce una contracción en el bíceps, entonces se crea un momento en este sentido que permite que el antebrazo rote alrededor de la articulación del codo. Los factores que afectan la producción de movimiento en el músculo esquelético dada por la magnitud de la contracción son la longitud de las fibras, la arquitectura de las fibras y el brazo de momento. Vamos a revisar cada uno de estos factores. Empecemos con la longitud de las fibras. El comportamiento fundamental de los músculos, como vimos anteriormente, es la contracción, es decir, el acortamiento. Cada sarcómero puede acortarse hasta aproximadamente la longitud del miofilamento de miosina. Por lo tanto, Esto es un repaso. Comencemos esto. Casi la mitad de lo que nos quiere saber. Esto ya hemos visto en la primera sesión. el brazo de momento requiere toda esta contracción. A partir de esto que acabamos de revisar, podemos concluir que la longitud y la arquitectura de las fibras, junto con el brazo de momento, tienen efectos directos en la magnitud de la contracción y por lo tanto en la capacidad que tiene el músculo para producir movimiento alrededor de esa articulación. Y más específicamente, podemos concluir que, en primer lugar, que las fibras más largas tienen mayor cantidad de sarcómeros en serie y por lo tanto pueden producir un mayor acortamiento. En segundo lugar, tenemos que los músculos de fibras paralelas tienen una mayor capacidad de acortamiento, ya que las fibras son más largas y por lo tanto tienen una mayor cantidad de sarcómeros en serie. Y en tercer lugar, tenemos que los músculos con brazos de movimiento cortos pueden producir paralelos angulares más grandes ante una determinada contracción que los músculos con brazos de momento grandes. Continuando con el estudio de la biomecánica del músculo esquelético, ahora pasaremos a revisar los factores que alteran la producción de fuerza. Cuando los músculos se contraen, generan una fuerza de tensión sobre el segmento, que crea un momento que permite la rotación sobre la articulación. La fuerza está estrechamente relacionada con la resistencia de los músculos, y los principales factores que alteran la producción de fuerza son el tamaño del músculo, la arquitectura de las fibras, la relación longitud-fuerza, el brazo de momento
y la relación velocidad-fuerza. Entonces, miren, eso no necesito que ustedes lo aprendan de memoria, porque en este curso no se trata de aprender nada de memoria. Pero cuando una persona entra a un taller de valoración biomecánica, donde hay equipos, personas especialistas en el tema, le tienen que valorar muchos parámetros, como estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Le valoran su arquitectura, le dan mediciones ergonómicas, diámetro de brazo, músculo principal, o sea, le hacen toda una serie de mediciones para ver en qué estado está, para ver cuánto es su masa muscular versus su masa total y todo eso, ¿no? Y de esa manera se puede estimar qué capacidad podría tener de hacer de producir fuerza. Se dice que cuando uno llega a la base 4, empieza a disminuir su masa muscular inevitablemente por el paso del tiempo, ¿no? En un porcentaje de 5% o por año o algo así. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestra masa muscular se vaya reduciendo con el paso del tiempo? Ustedes les falta muchísimo todavía para preocuparse por eso, pero ya en algún momento llegarán los 40. Entonces se van a empezar a preocupar por eso. ¿Cómo pueden evitar que disminuya su masa muscular y con eso su capacidad de producción de fuerza? ¿Qué es lo que hay que hacer? En base 4, base 5, base 6, hasta que se mueran. Ejercicios de manera sistemática, ¿no? 2, 3 veces a la semana. Ustedes han ido a Villa, ¿sí o no? Han entrado a una clase de los que estudian ciencias del deporte. Sí, es una cosa interesante. Todos los que están ahí son prácticamente atletas. Todo el tiempo hacen deporte, corren, saltan. No sé si están en ese plan. Esa es la carrera de ellos, ¿no? Ser profesores de ciencias del deporte. El primer factor que altera la producción de fuerza en el músculo esquelético es el tamaño del músculo. La contracción es función de las uniones entre las cadenas de miosina y las cadenas de actina. Entre más uniones haya, mayor es la fuerza de contracción. Esto quiere decir que la contracción depende del número de fibras que el músculo contiene. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño del músculo definido por el área de la sección transversal, mayor será la fuerza de contracción que tiene ese músculo. Y cuando hablamos de músculos, podemos definir dos tipos de secciones transversales, la anatómica y la fisiológica. Para poder ilustrar esos tipos de secciones transversales, vamos a considerar esos dos músculos que tenemos a nivel del músculo. Bueno, tenemos el sartorio y el tendón. Si nosotros con el paso del tiempo, ustedes ya se empezarán a preocupar en su momento, no conservan su arquitectura muscular, ¿qué problema va a haber cuando ya sean personas mayores? Ahorita están ustedes muy bien, en buena hora, pero no van a tener autonomía a la hora que se quieran desplazar, ¿no? Y eso es un gran problema. No sé si ustedes están cercanos a personas mayores, de repente alguna abuelita, no lo ven con frecuencia. ¿Sí? ¿Tienen contacto de ellos? Les puedo contar que tuve la suerte de tener un abuelo que vivió hasta los 99. Entonces, empecé a darme cuenta que él era mi abuelito, habrá sido pues a los 5 años, hasta el último año, pude ver cómo avanza la vida de una persona. De haberlo conocido a él cuando yo nací, él haber tenido 66 años, hasta los 99, o sea, son 33 años que yo lo conocí, ¿no? Y lo vi estando a sus 66, en buena condición todavía. Ya como estaba base 8, todavía mantenía buena condición. Base 9 ya era inevitable, el paso del tiempo. Base en el 95 nunca llegó a usar silla de ruedas, nada, todavía se desplazaba. Pero ya en el último, o los 2 últimos años, sí ya el cuerpo requería de un apoyo. Entonces, fue un ejemplo de cómo pasa el tiempo de una persona. Bien, entonces, a ver, ¿quién tiene bastante masa muscular acá? ¿Hombre o mujer?
¿Quién cree que tiene bastante masa muscular? Así, agarradito. ¿No? Como deportista y que tiene buen músculo. Acá, creo que no estamos en un grupo así. ¿Alguno tiene músculos? No sea como para lucir. No tenemos porque un grupo así. Claro que sí. Nosotros no podemos cargar mucho. Habría que fortalecerse. ¿Verdad? Habría que hacer gimnasia. El recto femoral. La sección transversal anatómica se define como la sección transversal en el punto más grueso del músculo y perpendicular a la longitud de este. Pues acá, si tenemos aquí el recto femoral, uno ve que el punto más grueso es acá. Y si trazamos por acá una rebanada, tendríamos esta área de sección transversal. Que no solo es el punto más grueso, sino que además es perpendicular a la longitud del músculo dada por los tendones. Un ingeniero mecatrónico, un ingeniero de repente electrónico, mecánico que se involucre en esto, quizás podría llegar a entender que a mayor sección transversal, más capacidad de carga. Pero lo que va a marcar la diferencia, en el caso de ustedes que son de ingeniería biomédica, es que entiendan la parte fisiológica. Creo que entienden eso, ¿no es cierto? Eso marca la diferencia, ¿verdad? Porque ustedes han llevado su parte formativa, cursos de esa área. Los que nos hemos interesado en estos temas hemos tenido que aprender con literatura o asistiendo a algunas clases en algunas universidades como alumno participante. Pero esta rebanada sería la sección transversal anatómica del recto femoral. Y aquí tenemos el sartorio, que es el punto aproximadamente más grueso y perpendicular a la longitud del músculo. Tendríamos esta rebanada que sería la sección transversal anatómica del sartorio. Por otro lado tenemos la sección transversal fisiológica, que en inglés se resume como PCSA. Esta se define como el área de una rebanada por la cual pasan todas las fibras del músculo. Entonces, si estuviéramos acá analizando el sartorio, podemos ver que en esta rebanada del punto más grueso, todas las fibras pasan por ella. Por lo tanto, esta sería la sección transversal fisiológica, que coincide aproximadamente con la misma sección transversal anatómica. Mientras que en el caso del recto femoral, como las fibras se encuentran inclinadas respecto a la longitud del músculo, entonces por esta rebanada no pasarían todas las fibras. Por ejemplo, estas de acá no están pasando por esa rebanada, o las de por acá. Entonces tocaría hacer una rebanada que pueda contener todas las fibras. En este caso tendríamos esta área de sección transversal. Esta sería la sección transversal fisiológica para el recto femoral. Si recordamos un poco lo que estábamos viendo anteriormente acerca de la arquitectura de las fibras, donde tenemos músculos fusiformes y músculos piriformes, podemos ver que el sartorio se trata de un músculo fusiforme, un músculo de fibras paralelas. Y con esto podemos ver que en los músculos fusiformes, el área de la sección transversal fisiológica es aproximadamente igual a la sección transversal anatómica. También podemos ver aquí con el músculo recto femoral que el área de la sección transversal fisiológica en los músculos piriformes es mucho mayor que el área de la sección transversal fisiológica en los músculos fusiformes. Y eso nos permite concluir que como el área de un músculo piriforme es mayor, es decir, su tamaño es mayor, entonces es capaz de generar una mayor fuerza de contracción que un músculo de fibras paralelas o músculo fusiforme. Bueno, son ideas que uno las ve, de repente puede servir de información, ¿no? Tenemos acá dos formas de ver las secciones transversales, la anatómica y la fisiológica, ¿no? Y tienen implicancias en entender la capacidad de carga de un músculo. Bien, sigamos, quiero llegar a la parte que es lo que aunque todo esto es biomecánica y muscular, pero no sé si lo han visto en sus cursos de... Al final, todo eso previo
es útil para esta parte de biomecánica? Menor será la fuerza aprovechable. El tercer factor que afecta a la producción de fuerza en el músculo esquelético es la relación longitud-fuerza. Esta relación la vamos a estudiar por medio de esta gráfica en la cual tenemos en el eje X la longitud del sarcómero y en el eje Y tenemos la fuerza de tensión producida por ese sarcómero. Y aquí vamos a encontrar unos rangos de valores para la longitud del sarcómero en unidades de micrómetros. Y acá en estas figuras podemos ver cómo luciría el sarcómero para cada una de esas longitudes. Y tendríamos entre 2.25 y 3.6 micrómetros, siendo esta la cadena de miosina y tenemos la cadena de actina. Tenemos este. A ver, como un ejercicio para que no nos dé sueño. Yo no me duermo, ustedes, yo sé que ya día lunes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos puede dar un recuerdo de la contracción muscular? ¿Quién se acuerda? A ver. Vamos. Era miosina y actina. Ya, pero dirígete al plenario a todos. Un poquito más alto. Para moverse las cabezas de miosina tienen que enganchar con las fibras de actina y luego hacen un movimiento así y se van moviendo. Ajá. Ya. Así, por la liberación de iones de calcio. Ya. ¿Qué más? ¿Quién puede completar ahí? Todos han llevado esto y quiero ver si esto que estoy pasando, este video, esto es la parte previa, ¿no? El curso previo, para poder entender esta curva de tensión relativa que estamos viendo arriba. ¿Ya? Creo que sí, ¿no? Otra figura para un rango entre 2 y 2.25 micrómetros y esta última para longitudes menores a 1.65 micrómetros. Lo primero que podemos ver de acá en esta gráfica es que la fuerza de tensión que puede producir el sarcómero varía con la longitud de este. Más específicamente podemos ver que este punto más alto, o sea la fuerza de tensión más grande que puede generar el sarcómero, se da entre una longitud de 2 a 2.25 micrómetros y esa longitud es conocida como la longitud de reposo, es decir que el músculo no se encuentra ni contraído ni estirado. Podemos ver que si el sarcómero se acorta a partir de su longitud de reposo, es decir, si nos ponemos por acá, inicialmente la fuerza decrece lentamente, pero luego en este punto se produce un descenso rápido de la fuerza de tensión y esto se debe a que ya se produce una interferencia entre la cadena de miosina y la de actina. También podemos. Y en el extremo derecho, porque cuando tenemos demasiada longitud en el sarcómero se produce un descenso? A ver, elaboren alguno de ustedes una idea, una teoría. O sea, una idea, ¿no? De por qué ocurrirá eso y luego escuchamos. Una idea. Ya tenemos una mayor longitud, ¿no es cierto? Porque hay esa caída. No, estamos viendo la longitud, ¿no es cierto? Va variando. Porque se relaja hasta esperar otro estímulo. Porque se relaja hasta qué? Hasta esperar otro estímulo para la miosina. Cuando es muy corto se produce este más largo. Cuando es muy largo, ¿por qué no hay esa capacidad de soportar, digamos, carga? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ah? Claro, pero ¿por qué? ¿No hay suficiente contacto? Acá hay demasiado contacto. Acá, digamos, el contacto ideal o de reposo. Quizás las cabezas de miosina no tienen la suficientemente fuerza como para despunte. Podría estar por ahí podría estar por ahí la explicación, ¿no? Por eso hay menos tensión por parte de la miosina a la actina. Entonces, mire, ese conocimiento previo que llevaron a anatomía y fisiología, ahora lo requerimos para entender la biomecánica del músculo. ¿Se dan cuenta, no? Como un conocimiento previo entra a tallar para
entender esa gráfica media rara que tenemos en la diapositiva o bueno, en el video. Ver que si el sarcómero se estira por encima de su longitud de reposo, la fuerza decrece progresivamente. Estos cambios de fuerza provocados por cambios de longitud del sarcómero, tanto cuando decrece por debajo de la longitud de reposo como cuando se estira por encima de la longitud de reposo, se deben a alteraciones estructurales del sarcómero. Esta gráfica de la relación longitud-fuerza únicamente aplica cuando realizamos una fibra individual. Cuando ya estamos hablando del músculo, la situación